Muy buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Jonari Stephanie Mena Portillo. Les hablaré un poco sobre la soldadura SMAU o también conocida como soldadura arcoeléctrico. Es una aplicación que tiene un uso muy extenso en la actualidad, ya que estamos hablando sobre un procedimiento de difusión, ya que por medio de la transferencia de temperatura se realiza la función entre los metales al soldar. El arco eléctrico alcanza lo que es aproximadamente 3.500 a 6.500 grados centígrados en la punta del electrodo, lo suficiente para fundir la mayoría de los metales. El calor funde el metal base. ¿Qué es el metal base? Estamos hablando sobre de una platina de 1/8 que se puede utilizar o se va a hacer una unión. El electrodo revestido de esta manera genera una pileta líquida o también conocida como baño de difusión, que va solidificándose a medida que el electrodo se mueve. Tenemos en ello el equipo de soldadura que se compone de cables de fuerza, fuentes de poder, portaelectrodo y electrodo. Tenemos en fuentes de poder máquinas de corriente alterna, que habla sobre los transformadores. Los transformadores hacen que la línea de alimentación se convierta en una corriente útil pero segura para soldar. Esto quiere decir que la cambia, no la convierte totalmente en una corriente continua. Y tenemos con máquinas de corriente continua, tenemos los generadores y rectificadores. La similitud entre ellos es que termina convirtiendo la energía alterna en energía continua. El generador la convierte por la rotación de una armadura inducido dentro de un campo eléctrico. Es captada por una serie de escobillas de carbón, un colector y la convierte en corriente continua. Bien, ahora tenemos los rectificadores. La corriente alterna que se suministra, el transformador la envía al rectificador. Convierte y rectifica la corriente alterna en corriente continua. Bien, tenemos la similitud entre los generadores y los rectificadores. Como otra pieza del equipo de soldadura tenemos el portaelectrodo. ¿Qué es el portaelectrodo? Es lo que nosotros vamos a sujetar con nuestra mano para tener una mayor guía al momento de soldar. Es como un pequeño lápiz que nosotros utilicemos. Tenemos también los cables de fuerza, que es el encargado de conducir el flujo de corriente de la máquina del soldador al electrodo o en la pieza de trabajo. Tenemos lo que son los polos positivos y los polos negativos. Tenemos el metal base, que es el metal base. Estamos hablando de lo que nosotros vamos a soldar. Bien, haber dicho antes que tenía una platina de 1/8 de acero 1020. Están los metales no ferrosos y los metales ferrosos. Esto lo que quiere decir los metales ferrosos es los que contienen un alto nivel de hierro y carbono, lo contrario a los materiales no ferrosos que no lo contienen. También tenemos el electrodo, es un polo de circuito y en su extremo se genera un arco eléctrico. También puede ser útil como fundente, como material fundente. Ahora bien, les pasaré a explicar lo que es las polaridades, polaridad directa y polaridad inversa. La polaridad directa tenemos el polo positivo y el polo negativo. El polo va conectado al electrodo, el polo negativo, va conectado al electrodo y el polo positivo va conectado al trabajo. La polaridad de la corriente continua se denomina directa cuando el electrodo se conecta al polo negativo y el del trabajo se conecta al polo positivo, así transmitiendo la energía del electrodo a la pieza en espesores mayores o iguales a 1/8. Ahora bien, tenemos la polaridad inversa, que nos está hablando cuando el polo positivo está conectado al electrodo y el del trabajo está conectado al negativo. Eso quiere decir que la energía o la corriente se transmite de la pieza al electrodo. La transferencia de calor se da de esa manera. Ahora, continuando, tenemos lo que son las posiciones de soldadura. Tenemos la plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. La pieza plana nos habla sobre el descanso de la pieza en una zona horizontal, pero debido a la posición del electrodo, es como nosotros tengamos en modo de lápiz, la punta hacia abajo dándonos una posición plana, o sea, nos tenemos lo que es de esa manera en nuestra mesa o donde sea que vamos a soldar. También tenemos la horizontal. La pieza se encuentra en una posición vertical. El cordón se ejecuta de forma horizontal, teniendo un eje de dirección específica.
La vertical, estamos hablando sobre que la pieza se encuentra en una posición vertical y el cordón se ejecuta de una forma horizontal, ya sea ascendente o descendente del electrodo, está perpendicularmente a la pieza. Y tenemos la soldadura sobre cabeza. El cordón se ejecuta o se encuentra igual a la altura de nuestra cabeza o superior a ella. El soldador del electrodo apunta verticalmente hacia arriba. Está hablando que si yo quiero soldar sobre esa parte, tendría que hacerlo de esta manera. Está mi electrodo y se conduce de esta manera a esta orilla. Está diciendo que si es mayor, como en esta tenemos este ejemplo de acá, nosotros estaríamos viendo verticalmente hacia arriba. Como se les puede mostrar en esa imagen, permítanme. Tenemos acá lo que son las posiciones. Tenemos la F1, que es posición plana, tenemos la F2, que es posición horizontal, y encontramos lo que son las F3 y F4. F4 es la posición sobre cabeza. Ahora bien, continúo con lo que son las recomendaciones. Hablo sobre las recomendaciones de personal que uno debe tener para el cuidado de su piel, para no tener quemaduras. Les recomiendo usar lo que es alcareta, utilizar guantes o la vestimenta adecuada, que incluye gabacha o un overol de una tela que sea lo suficientemente gruesa para evitar que los residuos o escorias de los materiales que se están soldando nos quemen. También tenemos que utilizar lo que son botas de protección en dado caso que caiga una chispa. Las gabachas o el overol tiene que estar libre de grasas y libre de aceite. También tenemos como recomendaciones para ejecutar un buen trabajo, es retirar la escoria, también utilizar lo que es un cepillo o el cepillo de alambre para verificar que la escoria no quede, y así verificamos también si la soldadura está siendo lo suficientemente sólida. También tenemos como una recomendación de trabajo utilizar los guantes de cuero, ya muy útil. Dejando esto a un lado, les hablaré sobre las nomenclaturas que tienen los electrodos. El electrodo más común son los revestidos. Suelen tener una nomenclatura que traen una E y 4 dígitos. ¿Qué quiere decir la E? La E nos indica que es un electrodo para uso manual. Los dos primeros dígitos nos dicen cuál es la resistencia a la tensión en medidas de libra por pulgadas cuadradas por 1000. Tenemos el electrodo SE6013 que resiste una tensión de 60.00 psi. Tenemos el E6011, posee un cubrimiento celulicoso destinado en el uso de corriente continua y corriente alterna. Así como también tenemos el E7018, tiene la fuerza de alta resistencia y la tensión de 20.00 psi. El tercer y cuarto dígito nos indican las condiciones en que lo vamos a utilizar y sus posiciones, ya sea bien F1 o el 2, el 3 o el 4, que nos habla sobre las posiciones, así como también la polaridad que se puede utilizar. Eso sería todo y espero sea una información muy útil y eficaz.